Señor Ángel Benjamín Sestoni, ¿juráis por Dios decir la verdad en lo que fuereis preguntado? Lo juro. Contesta sí, lo juro. Gracias. Siéntese, por favor. Tiene la palabra, diputado Raúl Castillo. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, señor Sestoni. Muchas gracias. Por efectos de acreditación voy a realizar una serie de preguntas de sus generalidades. ¿Nos podría mencionar su nombre completo? Ángel Benjamín Sestoni, Perfecto. ¿Cuál es su edad? 72 años. ¿Cuál es su actual domicilio? San Salvador, Colonia Roma, número 192. Muchas gracias. ¿Cuál es su actual estado familiar? Casado. ¿Cuántos cargos públicos ha desempeñado? Si me permite, presidente, tengo una listita por aquí. Por favor. Tenía por aquí una listita. Por favor. Bueno, mire, inicié mi carrera en la Fiscalía General de la República en el año 81 hasta el año 82. Luego fui director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos en el tiempo del doctor Álvaro Magaña. Luego comisionado siempre de Derechos Humanos con el ingeniero José Napoleón Duarte. Comisionado también de Derechos Humanos con el licenciado Alfredo Cristiani. Secretario privado del doctor Armando Calderón Sol. Diputado del Parlamento Centroamericano. Viceministro de Transporte. Director de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Coordinador del Programa Conjunto de Prevención de la Violencia y Construcción de Capital Social de Naciones Unidas, y consultor con la Alcaldía de San Salvador. Y luego en la administración del Ernesto Mason, director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos. Muchas gracias por darme la oportunidad. Perfecto. Muchas gracias a usted por su respuesta. ¿Se recuerda, señor Sestoni, cuánto era su salario cuando fungió como viceministro de Transporte? $3.500. ¿Tenía algún pago adicional de gastos de representación o viáticos que usted recuerde? Sí, señor. ¿Recuerda la cantidad a cuánto ascendía? $4.000. Estos $4.000 son en concepto de Complemento de salario. complemento de salario. Perfecto. ¿Esto era mensual? Sí, señor. Muy bien. Entonces, para efectos de grabación, su salario nominal eran $3.500 y tenía un complemento de salario de $4.000. Sí, señor. Perfecto. Una última pregunta, por efectos de acreditación, imagino que usted tenía un equipo de trabajo cercano. ¿Nos podría mencionar algunos nombres de ese equipo que facilitaban sus labores como viceministro? Bueno, como viceministro, cuando yo llegué, pues, como ustedes podrán saber, había una estructura ya organizada. Había un director de transporte, un director de administración, y todo que estaban ya ahí. Yo no llevé a ningún funcionario, a ningún empleado durante mi mandato ahí. Duró un año nada más. No recuerdo los nombres exactamente, pero sí le digo que era la estructura que estaba, director de transporte, director de vial o algo así, ¿verdad? Pero nombres realmente. ¿Quién estuvo antes que usted en ese cargo? Fíjese que tengo una duda, no sé si fue el licenciado Rogelio Tobar o creo que el licenciado Julio Valdivieso. ¿Usted recibía ese dinero en la casa presidencial? Sí, señora. En la secretaría privada de la En la presidencia. secretaría privada. ¿Se lo entregaba el secretario privado? Fíjese que no, había un asistente que era con la persona que uno más o menos se relacionaba, pues, porque, ¿verdad? No había, aunque algunas veces, pues sí, el señor secretario, ¿verdad? Muy bien. ¿Usted también fue secretario privado de la presidencia del señor Calderón Sol? Sí, señora. ¿Durante qué periodo? ¿Me permite? En 1994 a 1999. ¿Recuerda cuáles eran sus funciones como secretario privado? Básicamente la administración de Casa Presidencial, la relación directa con el Estado Mayor Presidencial de la Presidencia y la organización, pues, que era de los viajes
y las visitas que el señor presidente. Tomar nota en los consejos de ministros, levantar las actas y hacer las convocatorias a los consejos de ministros, atender a los visitantes, ¿verdad? A los diplomáticos o algo así, coordinar con la Dirección General de Protocolo la presentación de cartas credenciales de los señores embajadores y visitas especiales cuando venían los presidentes de algún país, pues con la Dirección General de Protocolo coordinar estas actividades. ¿Ya existía la partida de gastos reservados en la presidencia? Sí, señora. ¿Usted tuvo conocimiento durante la presidencia del señor Calderón Sol, si al igual que el expresidente Saca, también él entregaba complementos salariales a los funcionarios públicos? Fíjese que era una relación directamente del señor presidente con los funcionarios públicos. En algunas oportunidades, por circunstancias muy especiales que él otorgaba esta colaboración, o las otorgaba él o me encargaba a mí que las entregara. ¿En concepto de qué entregaban esa colaboración? Eso es lo que le digo, posiblemente en el mismo concepto de complemento de salario. ¿En efectivo? En efectivo, sí, señor. En efectivo. Sí, señor. ¿Era ese dinero también salía de la partida de gastos reservados? Sí, señor. ¿En ese momento usted consideró que era legal entregar esos fondos públicos como complemento salarial? Fíjese que, honestamente, y con todo respeto, era el señor presidente el que disponía de entregarlos, darlos. Yo solamente era algo que pasaba, pero no cuestionaba porque uno de subalterno no cuestiona, ¿verdad? El señor Calderón Sol recibía en su oficina a las personas que iban a trabajar en su gobierno como funcionarios del mismo y en ese momento, antes de decirle cuál iba a ser su salario nominal, también establecían cuál iba a ser ese sobresueldo. Es muy posible, si yo no asistí nunca a ese tipo de reuniones. Cuando usted entregaba estos complementos salariales, estos sobresueldos, este apoyo institucional, ¿también le firmaban recibos? No, solo se entregaba un sobre. No firmaban de No. recibido. Ok. Aparte de entregarle a funcionarios públicos del gobierno del señor Calderón Sol, ¿entregaban a alguna otra institución de otro órgano de gobierno? No, señora diputada. Solamente a funcionarios. Solo funcionarios. Perdón, del una gobierno. pregunta. Cuando usted recibía el dinero, ¿qué hacía con el dinero? ¿Lo iba a depositar de manera íntegra a su cuenta bancaria? ¿O qué hacía con ¿Yo? él? Sí. ¿No? ¿Qué hacía con, si le daban los $4,000? ¿Qué hacía usted con Como sí, viceministro, sí. sí, cómo no, sí, señor. Lo depositaba en su cuenta bancaria Sí, de señor. manera íntegra? Sí, señor. Usted declaraba Es que impuestos. estábamos hablando de Sí, la... y bueno, sí, cómo no, perfecto, sí. ok. Perdón. ¿Recuerda algunos nombres de personas que usted entregaba estos sobresueldos? Fíjese que no, y no es que quiera, como dicen algunos, ser de amnesia, pero ya hacen 25 años y la realidad es que podría cometer un error de sí o no, ¿verdad? Involucrar personas, no le podría decir con claridad, honestamente. Ante sede fiscal, usted declaró que también se entregaban sobresueldos en la presidencia del señor Calderón Sol. No, me preguntaron única y exclusivamente en el ámbito de la investigación del señor presidente Saca y del señor secretario Charlé. ¿Había algún libro de registro donde quedara reflejado la entrega de ese dinero público? Que yo sepa, no. Solamente se entregaba en efectivo, lo recibían en efectivo, Sí. se iban de la secretaría privada y el siguiente mes regresaban por Así ellos. es. Ok. ¿Iba a preguntar algo, presidente? Sí. Cuando usted recibía el dinero, Sí, sí. ¿usted sabía que esto era una práctica con todos los exfuncionarios? ¿O creía usted que solo a usted le entregaban este dinero? Bueno, había muchos comentarios, obviamente, ¿verdad? Pero uno, en estos casos, no sé si por discreción... ¿Qué comentarios había? No, que esta cuestión había que hacerlo uno solo, pues, ¿verdad? Que no había que llegar en grupos, ni mucho menos, entonces había Pero que usted sabía que había otros exfuncionarios que recibían igual. No sabía, digamos, pero se comentaba. se comentaba que era una manera de operar, digamos, con todos los exfuncionarios. Así es. Así es, gracias. Señor Sestoni, Dígame.
entiendo perfectamente que es complicado a veces recordar un poco y le agradezco toda su colaboración. A la orden. Me gustaría hacer remembranza de algunos funcionarios que estaban entre el periodo 1994 y 1999 y si sería tan amable de recordar, porque como no hay ningún documento que establezca el recibo de este dinero en efectivo que se entregaba por parte del presidente Calderón Sol o de su persona, y si sería tan amable en decirme si los nombres que le voy a mencionar, usted logra recordar en algún momento si recibían este complemento salarial o no. De acuerdo. Muchas gracias. El señor ministro Enrique Borgo Bustamante recibía sobresueldos. No, era el señor vicepresidente de la República. Ok. El señor Rafael Antonio Castro Gómez recibía sobresueldos. ¿Qué cargo ocupaba Rafael? Estaba en el Ministerio de la Presidencia como viceministro. No recuerdo. Ok. En el Ministerio de Relaciones Exteriores estaba como ministro el señor Óscar Alfredo Santamaría. ¿Él recibía sobresueldos? No, señora diputada, no recuerdo. Ok. ¿El ingeniero Ramón Ernesto González Giner recibía sobresueldos? No. En el Viceministerio de Relaciones Exteriores estaba el señor Víctor Manuel Lagos Pisati. ¿Él recibía sobresueldos? No recuerdo. Le quiero aclararle algo por Sí, respeto, sí, por ¿verdad? favor. Pero por favor. Porque la realidad es que había gente que sí y que no. No había una, como le dijera yo, algo que fuera permanente, ni tampoco que fuera. Había dicho que no a todo. Yo les decía a ustedes al inicio que no a todo. Permanente era porque usted expresó que usted recibía $4,000 en el periodo, pero es que, perdone, presidente, estamos hablando de dos cosas. ujú, La señora diputada creo que me está preguntando a mí del periodo del presidente Calderón. sí, así Yo es. ahí no recibía esa cantidad de dinero, yo no recibía dinero. Recibí los $4,000 en el concepto de viceministro de Transporte. Es correcto, ¿Sí? ¿Estamos? según lo expresado por usted. Sí. Ahora, la Exacto. pregunta que yo le hacía en el sentido precisamente de, usted mismo expresó que era sabido de que muchos recibían, la gran mayoría, ¿verdad? Sí. Porque eso era lo que se decía. Entonces, ¿estaba hablando usted de ambos periodos en ese No, sentido? estaba hablando del periodo de viceministro de Transporte. Gracias. Yo comprendo, señor Sestoni, que usted en el periodo del señor Calderón Sol no era quien había dado la orden de entregar Obviamente. esos sobresueldos, Sí. sino que usted recibió una orden del Exactamente. entonces presidente Calderón Sol. Y le aclaro esto porque al momento de yo hacerle remembranza de estos nombres, es solamente para poder tener claridad de quiénes eran las personas que recibían estos sobresueldos, respetando esa parte que en ese momento usted solamente cumplía las Sí, órdenes del expresidente. Entonces, en virtud de eso es que yo me tomé el atrevimiento de poder ayudarle a hacer algún esfuerzo que comprendo perfectamente que después de 25 años es bien complicado. Y a la edad de 72 años, viera que... Y le agradezco de verdad por esta parte y le pido disculpas por tomarme el No, atrevimiento por de favor. mencionarle los nombres. Tal vez es un poquito larga la lista, pero es parte del trabajo que realiza esta comisión y por tanto pues me disculpo de antemano por poderle mencionar toda esa cantidad de nombres. No tenga cuidado, señora diputada, que está en todo su derecho. Y yo Gracias. en toda la obligación de contestarle lo que me consta y lo que le puedo decir con seguridad para no cometer el error de señalar a alguien que no, porque como le repito, no era todo el gabinete, ¿verdad? Gracias. Era parte del gabinete el que muchas veces platicaba con el señor presidente y todo. Recuerdo que cómo le explicara, que no eran todos, pues, así, en términos Claro. generales, con el perdón, no eran todos, eran personas. Recuerde que a nosotros nos tocó la parte de la reconstrucción, ¿verdad? Porque después de los acuerdos de paz se vino pues la reconstrucción, entonces habían funcionarios que realmente estaban trabajando al 100%. Luego nos vino el huracán Mitch, ¿verdad? Que arrasó pues todo en el 88, como que fue. Y entonces el señor presidente hacía una evaluación
de la efectividad del trabajo que se hacía, y en base a eso él creo, porque nunca lo platicamos, que él consideraba a quién se le podía y a quién no, porque Ok. como repito, no a todo el gabinete. Ok, de acuerdo. Señor Sestoni, el doctor Luis Arturo Saldívar Romero, siempre en el Viceministerio de Relaciones Exteriores, recibía sobresueldo. Fíjese que yo a Luis Arturo lo recuerdo como presidente del Registro Nacional de Personas Naturales. No recuerdo si fue parte del gabinete, honestamente. Sí, según acuerdo número Si era, no 442. recibía, porque no No recuerdo. recibía, de acuerdo. El licenciado René Eduardo Domínguez Calderón, siempre el Viceministerio de Relaciones Exteriores, recibía sobresueldo. Eduardo Cálix. O René Eduardo Domínguez Calderón. Ah, Domínguez, que nosotros le decíamos un apodo. No, No. Ok. En el Viceministerio de Relaciones Exteriores, Promoción y Cooperación Internacional, la licenciada María Teresa Orellana de Rendón recibía No, sobresueldos. No. En el Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social, el señor Héctor González Urrutia recibía sobresueldo. sinceramente, vuelvo a insistir, señora diputada, y me perdona, Sí. no recuerdo los nombres exactamente y no me atrevería quizás en ese momento a asegurar algo. Ok. Le pido mil disculpas por el tiempo, Sí. pero como le digo, unos sí, otros no, y no me atrevería pues a señalar de uno por uno, porque Y si facilitamos un poco y nos recordamos de los ministros, tal vez el nombre no lo recuerde exactamente, pero tal vez recuerde qué ministros recibían este apoyo de parte del expresidente. Digo, para no sí, aturdirlo con tanto nombre. no, por favor, no. Mire, muchas relaciones eran directamente con el señor presidente, que yo no, en ese sentido, no era intermediario, ¿verdad? Con la mayoría de ellos no era intermediario yo. Eso se hacía muchas veces en momentos que él no estaba, que estaba fuera del país o alguna cosa así, pero realmente la relación era él con ellos, Ok. en privado. Ok, entonces para poder seguir con el listado, el señor Ramón Ernesto González Ginés recibía el sobresueldo. No, La señora María Teresa Orellana, bueno, ya la mencionamos, en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el ministro don Luis Roberto Angulo Samayoa recibía sobresueldo, ¿lo logra recordar? no recuerdo, El viceministro Mario Acosta Boretel, no, el señor don Hugo César Barrera Guerrero, no. en el Ministerio de Interior, nueva creación. ¿Sí? Perdón, y cada vez que digo no, señorita, señora diputada, perdone, Es que no lo recuerda. Es que desconozco. Ok, ok. El señor Mario Acosta, el señor Roberto Machón. No. El Era señor, viceministro, ¿eh? No. sí, No, él era viceministro, Sí, sí. correcto. El señor Hugo César Barrera Guerrero. no, El señor Jorge Alberto Carranza. no, El señor Rubén Antonio Mejía Peña. que Era ministro de Justicia en el 94. no recuerdo, No. En el viceministerio, el señor Raúl Somoza Alfaro, no, el señor José Vicente Machado Salgado, no, el señor Gastón Ovidio Gómez Chévez. Gastón, ¿qué era él, señora? Él estaba en el viceministerio de Justicia, junto con el ministro Rubén Antonio Mejía. Gastón, no me suena. Fíjese. Perdón, para efectos de grabación, Sí. si no se recuerda, diga no me recuerdo, ¿cómo y no? si Ok. no recibía, diga no recibía, porque se está generando una confusión al solo decir Ok. no se sabe si es uno o lo Es otro. que le aclaraba a ella que no recuerdo, pero si Ok. usted quiere... Por favor, para efectos de grabación. con mucho Gracias. gusto. con Gracias, mucho señor Sestoni. En el Ministerio de Hacienda, gusto. Sí, el ministro Ricardo Francisco Javier Montenegro Palomo recibía no sobresueldo. recuerdo, El señor Manuel Enrique Hins Cabrera recibía sobresueldo. no recuerdo, En el viceministerio de Hacienda, el señor Juan Pablo Córdoba Hins recibía sobresueldo. no recuerdo, El señor Roberto Sorto Fletes recibía sobresueldo. no recuerdo, El señor José Luis Trigueros recibía sobresueldo.
Él era ministro de... Estaba también en el viceministerio de Hacienda. No recuerdo. En el viceministerio de Inversión y Crédito Público, el señor Roberto Alejandro Sorto Fletes recibía sobresueldo. No. En el Ministerio de Economía, señor Sestoni, el ministro Luis Enrique Córdoba Macías recibía No sobresueldo. recuerdo. El señor Luis Eduardo Antonio Sabla Toucheas Boom recibía sobresueldo. No recuerdo. El señor Eduardo Arturo Ayala Grimaldi recibía sobresueldo. Estaba en economía, ¿verdad? Sí, en economía. Sí. Él sí. Sí. Sí, por favor, para que el equipo técnico vaya tomando nota. El viceministro René Antonio León Rodríguez recibía sobresueldo. Sí. Sí. El viceministro de Comercio e Industria Rolando Albarén Gargueta recibía sobresueldo. No recuerdo. No recuerdo, Como de dice el acuerdo. señor presidente. La licenciada Blanca Imelda Jaco de Magaña recibía sobresueldo. No recuerdo. En el Ministerio de Educación, señor Sestoni, la ministra licenciada Cecilia Gallardo de Cano recibía sobresueldo. No recuerdo. La licenciada Abigail Castro de Pérez recibía sobresueldo. No recuerdo. La viceministra Abigail, ya la mencionamos. En el Ministerio de Defensa, señor Sestoni, en el Ministerio de Educación, la licenciada Darlene Xiomara Mesa recibía sobresueldo. No recuerdo. Ministerio de Defensa. En el Ministerio de Defensa, el ministro Humberto Corado Figueroa recibía sobresueldo. Fíjese que en el caso de defensa, señora diputada, si mal no recuerdo, eso no había participación de Casa Presidencial en el tema militar. Ok. No recuerdo, para ser concreto. En el Ministerio de Trabajo, Juan Cifontes recibía sobresueldo. El doctor Juan Cifontes, creería que sí. Sí. Ok. El ministro de Agricultura, el licenciado Carlos Antonio Mejía Alférez, recibía sobresueldo. No. Él era primer designado, inclusive, de la República. Sí. El ministro de Salud, Eduardo Rafael Interiano Martínez, recibía No sobresueldo. recuerdo. El ministro de Obras Públicas, Jorge Alberto Sanseverino Magaña. No recuerdo, señor. Yo creo, señor Sestoni, que está complicado. Yo creo que en alguna manera, cuando esta comisión entregue estos hallazgos a la institución correspondiente, me imagino que también se encargarán ellos de tomar declaraciones directas. Obviamente. Y quiero nuevamente pedirle disculpas porque No, le he por estado favor. preguntando estos nombres, pero de alguna manera, ante esas declaraciones, usted también Yo, tendrá créame, que exponerlas. señora Por tanto, diputada, voy a dejar el tema del listado para que se sienta un solamente poco. quiero decirle a ustedes que yo he venido aquí con toda la intención y honestidad a decir lo que me consta, lo que puedo comentarles, ¿verdad? Y si he venido, agradezco la invitación porque quería expresarles a ustedes pues lo que uno siente cuando está en esta situación de que no saber si viene o no viene la invitación, pero sí vengo y he venido siempre con la intención de decir la verdad, tal como a mí me consta. Ok. Con todo respeto. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Solamente quiero recordarle a la población que en este momento esta comisión ha tomado a bien este interrogatorio y una vez más confirmamos desde cuándo se venían dando estas prácticas en las que el dinero público se utilizaba para poder dar complementos salariales, apoyo institucional, sobresueldo, estipendios, todos los nombres que les podamos poner. Sí, señor. Entonces, agradecerle de verdad por su colaboración y por haber dejado claro en esta comisión que esa práctica viene desde hace bastante rato y sobre todo que se ha heredado hasta el día de hoy, pues que gracias a Dios el presidente Bukele rompió con esa cadena de corrupción que se ha venido trabajando. Solamente, presidente. Muchas gracias, señora diputada. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Soriano.
Buenas tardes, señor Sestoni, bienvenido sea a esta comisión. Muchas gracias, señor diputado Soriano. Yo estoy así de mascarilla porque soy No tenga diabético y ando cuidándome un poquito. Ya que nos contó un poco sobre la función que ejercía en el mandato del señor Calderón Sol, a mí me intriga un poco y me gustaría también conocer si esta práctica del pago o remuneración extra por sobresueldos nace en la administración del señor Calderón Sol No, o es heredada. mire, se comentaba, yo, porque usted no estaba por aquí, yo tengo 72 años y he ocupado algunos puestos. Comenta la gente, pero eso es un comentario que desde el tiempo militar y todas las cuestiones estas, pues venía esa cuestión. No nació ni se creó en el gobierno del presidente Calderón, eso se lo puedo asegurar, no. Los pagos de sobresueldos se hicieron también en la administración del señor Cristiani. No conozco, no trabajé. Bueno, yo trabajé como comisionado presidencial de Derechos Humanos con el presidente Cristiani, pero no tuve ningún conocimiento que se pagaran, por lo menos a mí, nunca. En esa administración no le pagaron sobresueldo a No, usted. señor, no, señor. La única fue cuando me citaron aquí de viceministro y de director de la academia, que ya le decía aquí al señor presidente y a la señora diputada, que sí recibí, ¿verdad? Y que esto ya lo declaré hace 4 años en la Fiscalía General de la República. Entiendo. Pero sí se comentaba entonces entre los funcionarios en Casa Presidencial que era una práctica Sí. existente. Sí, claro. No también escuchó, me llama la atención eso que nos asevera. Quisiera saber si conocía también o escuchó de dónde provenían esos fondos que se pagaban. Bueno, pues todos sabíamos y sabemos que es de la partida de lo que se llama de gastos reservados, porque como ustedes se dieron cuenta cuando estuvo aquí el señor secretario privado del señor presidente Saca, él pues sacó la disposición legal de lo que es la Ley General de Presupuesto y las disposiciones que él citó, de las cuales dan el marco de la legalidad, ¿verdad?, de esta situación, de recibir esto. En el concepto de legalidad, yo le quiero decir personalmente, yo platiqué eso con el presidente Saca como abogado y me dijo, no, mira, esto está así, 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 te va a explicar posteriormente el secretario. Nunca me lo explicó, pero sí platiqué con él y él me aseguró que todo eso estaba dentro de un marco jurídico de aplicación. Posteriormente, ¿usted tuvo algún encuentro con el secretario privado o el expresidente Francisco Flores para comunicarle que esta es la dinámica de trabajo? No, señor. Cuando el señor presidente Francisco Flores asumió la presidencia, no tuvimos más que en una oportunidad que él llegó a platicar con el señor presidente Calderón, pero yo no tuve una relación con él, dijéramos, de esta naturaleza. Yo lo conocía porque al inicio del gobierno del presidente Calderón fue el secretario de Información del presidente Calderón. Tuvo creo que 6 meses por allí, había una relación, pero de esta situación no platicamos. Entiendo. ¿Pero ha escuchado que la práctica seguía o...? No le podría asegurar porque hay reuniones que los presidentes tienen en privado. Entiendo. De acuerdo al reporte que tenemos en nuestro poder, el SICDE, ¿Perdón? el reporte del SICDE que nosotros tenemos nos permite conocer que del 1 de junio de 1994 al 31 de mayo del 99, en el periodo del expresidente Armando Calderón Sol, se efectuaron registros, o sea, depósitos, para alimentar la partida de gastos reservados Sí. por las siguientes cantidades. 1994, de junio a diciembre, 38 millones de colones. 1995, 79 millones de colones, ese es el doble. Sí. 1996, 87 millones de colones. 1997,
85 millones de colones. 1998, 132 millones de colones. Y 1999, de enero a mayo, 38 millones de colones. De este porcentaje de dinero, ¿cuánto se destinaba para el pago de sobresueldos? Desconozco, señor diputado. Eso no era, no lo manejaba yo. Yo no tenía acceso a ninguna cantidad de dinero durante la administración. Los aumentos que usted señala ahí es porque le recordaba a los señores diputados, hasta que usted viniera, que al presidente Calderón le tocó la reconstrucción después de la firma de los acuerdos de paz, y que eso pues ocasionó ciertas construcciones, por ejemplo los pasos a nivel. Y Que sigan con los gastos reservados. Sí, en parte sí de los gastos reservados y en parte de lo que era el presupuesto general de la No nación. tenía el Ministerio de Obras Públicas los fondos. Tenía el Ministerio de Pública, pero también se reforzaba en algunos momentos, por ejemplo cuando fue el MICH, que fue el 98, que usted ve ahí que la cantidad subió bastante. Eso fue en noviembre de 1998. El Mitch fue pues de los huracanes que nos ha tocado a nosotros fuertemente, y hubo que darle a la población pues cierta ayuda, ¿verdad? Eso algunas veces salía del presupuesto general o algunas veces salía del presupuesto también de la partida de Casa Presidencial. Quiero decirle también, diputado, que en algunos momentos, después del conflicto armado, muchas alcaldías quedaron destruidas y entonces los alcaldes recurrían al señor presidente para ver si de alguna manera se les podía ayudar, aunque sea para reconstruir los archivos de la... Dinero en efectivo les daba. Así es. Y el Ministerio del Interior, que era el responsable pues de los alcaldes, pues también les daba su participación. Nos está comentando algo bastante interesante, Sí. que de la partida de gastos reservados también se derogaron fondos a las alcaldías. No. ¿Había algún registro o algún No, control no, de no. esos fondos? No a las alcaldías, sino que lo que se hacía era que si había algún tipo de, dijéramos, de construcción, póngale, el conflicto armado quemó los registros, ¿verdad? El Ministerio del Interior, que es el responsable directamente de las alcaldías, cuando no había la suficiente liquidez, el alcalde recurría, y no siempre el señor presidente le daba, eran casos excepcionales de Esporádicamente sí les apoyó institucionalmente con dinero. institucionalmente sí, Entiendo, a los señores alcaldes, entiendo. que eran parte del, obviamente, del órgano ejecutivo, ¿verdad? Sí. Para ir cerrando mi participación, presidente, me encantaría conocer un poco más sobre cómo funcionaba el mecanismo, digámoslo así. El señor Calderón Sol recibía un cheque del Ministerio de Hacienda o se le depositaba directamente a una cuenta a nombre de él el dinero de la partida secreta, y él disponía dónde utilizar esos recursos o en qué momento, ¿verdad? Sí, le cuento, y no soy experto en este trámite, pero le voy a contar. Obviamente el Ministerio en el presupuesto general de la Nación siempre había una partida disponible para Casa Presidencial, en el símil del que es un ministerio, y el titular del Ministerio de la Presidencia de la República es el presidente, obviamente. En ese aspecto, habían cheques que salían dentro de lo que era el desglose de lo que es el presupuesto y que iban para ahí, ¿verdad? Tengo entendido que había un cheque que firmaba el ministro de Hacienda, alguien más ahí en presupuesto, esto se llegaba a Casa Presidencial, se depositaba en una cuenta. ¿De quién? Perdón. De la Presidencia de la República. ¿De la presidencia Sí, o a nombre del presidente No, directamente? el cheque salía en nombre del presidente, pero se depositaba en la cuenta de la Presidencia de la República. Entiendo. Así era el trámite que hacía el Ministerio de Hacienda. Y a la hora de erogar fondos de esas cuentas, ¿cómo era el mecanismo? Cuéntenos. Déjeme recordar, creo que se libraba un cheque para que se volviera efectivo y así se manejaba. Y cuando se hacían estos pagos, digamos, por bonificación salarial, complemento salarial, se hacía en efectivo, entiendo. Sí, señor. ¿Se manejaba alguna bóveda especial o alguna caja fuerte en Casa Presidencial donde se sacara ese dinero?
Sí, había una caja fuerte. Y no sé si todavía existe, pero sí había en ese momento una caja fuerte donde se guardaba el dinero. X cantidad, no le puedo decir las cantidades, pero sí había un lugar que estaba para eso. Entiendo. ¿Quién tenía el acceso o el Solo el control señor de esa? presidente. Solo el señor presidente. Sí. Entonces él de su mano agarraba el dinero para pagar el complemento salarial y se lo entregaba en un sobre. Sí, señor. Bueno, hasta acá mi intervención, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Walter Coto. Buenas tardes. Buenas tardes, diputado. Voy a ser un poco breve con algunas preguntas. Cómo no, muchas gracias. Me comentaba usted que fue viceministro de Transporte Sí, señor. y también fue el director de la Academia de Seguridad Pública, ¿verdad? Sí, señor. ¿En qué periodo fue este? Si me permite, viceministro de Transporte de enero a diciembre del 2005 y viceministro y director de la Academia del 2006 a mayo del 2009. ¿Quién era el director de la PNC en aquel momento? Rodrigo Ávila. Y él tenía Bueno, esa fíjese- bonificación especial, ¿verdad? Perdón. Hubo un director que era el señor Rovira Ok. y también estuvo un director Tobar, que era un comisionado. Pero sí recuerdo que trabajábamos con Rodrigo, sí. Sí, Sí, ok. sí, con Rodrigo Ávila. Siendo usted de la Academia de Seguridad Pública, tenía relación con el señor Rodrigo Ávila, ¿verdad? Obviamente sí. Entonces, usted recibía en aquel momento en cantidad de complemento salarial, $4,000. Sí, señor. Ese era el concepto, complemento salarial. Sí, señor. ¿Usted recibía estipendio? No sé qué será estipendio porque lo asimilo como el complemento, pues. Ok. ¿Sí? Ok. Le queda satisfecho porque estipendio, pues no sé qué. Ok. Vale, Sí, muchas sí, gracias. sí. Muchas Ok. gracias. Muchas gracias. Entonces, señor Rodrigo Ávila recibía ese complemento salarial. Pues según lo expresó aquí, pues sí, ¿verdad? Yo Usted tenía quiero conocimiento, quiero ¿verdad? decirle que lo yo recibía. no he visto todas las intervenciones porque, soy honesto, se pone uno un poquito así medio inquieto, ¿verdad? Sí. Pero la realidad es que tengo conocimiento que así lo manifestó aquí y tengo conocimiento que también lo hizo en la fiscalía en su momento, Ok. ¿verdad? Ok. ¿Usted conoce el mismo modo que le entregaba a usted el dinero, se lo entregaba al señor Rodrigo Ávila? Desconozco, fíjese, y le voy a ser sincero, habían ciertas amistades, o mejor dicho, yo con el presidente, perdón, no yo, con el presidente Saca, no, éramos amigos, obviamente, pues, porque si no hubiera podido firmar, pero no era del círculo más inmediato que podría ser, supongo yo, y con mucho respeto, otros funcionarios, pues. Ok. ¿Verdad? O sea, nadie va quizás a traer un papelito de estos con otro acompañándolo, ¿verdad? Sí, fíjese que usted dentro de su intervención dijo que había personas que sí recibían y otros que no. Por favor, ¿me podría decir las personas que recibieron este complemento salarial, por favor? Con el presidente Saca, Sí, no. No le podría decir porque le vuelvo y lo repito honestamente, sí, perdón. nadie le comenta a uno, mira, fíjate que voy Sí, a ir a sí, traer esto, ¿verdad? pero en sus palabras usted manifestó que unos sí recibían y que otros Pues sería no bueno, recibían, ¿verdad? revisar. Mi pregunta es, como sí sabía que hay personas que recibían, Es que fíjese, lo que necesito es que usted me pero- diga quiénes recibían. No, es que mire, creería, señor diputado, Ujú. que como que se cruzaron dos situaciones. Ok, estamos en la administración de Saca. Antonio Saca. No nos salgamos de ahí, Vale, por favor. ok. Ok. Es que ellos me trajeron aquí a mí, pero Sí, bueno. fue justamente en este Sí. momento que le preguntaron No. a usted No, de que efectivamente usted conocía Sí. a algunas personas. No. Le reitero que usted está bajo juramento. conozco, soy abogado, Ok. conozco la responsabilidad de bajo Gracias. juramento, no me consta que alguien diga, mira, fíjate que me dieron. Así de fácil. No obstante, sí puede verificar que el señor Rodrigo Ávila sí recibió. Es que lo puedo verificar porque él lo declaró. Él nunca le comentó a usted que... No. No. Es que mire, perdón, hay funcionarios que somos más amigos que otros, ¿verdad? Y otros así comentamos algunas veces,
Pero hay cosas que por tal vez situaciones muy especiales, uno no las comenta, pues, porque una cosa aquí, otra cosa. Créanme que si yo supiera, se lo diría. Lo estoy diciendo que Rodrigo sí, porque lo dijo, pues. ¿Verdad? Pero si a mí me pregunta alguien más, no le podría decir porque no me consta. Y acuérdese usted que cuando uno es testigo es de vistas y de oídas, ¿verdad? Porque solo que le cuenten a uno, posiblemente no. Soy honesto en decirle no. Ok. Ese dinero que usted recibía, solo para que quede en grabación, quede Con todo bien, gusto. ese dinero era en efectivo Sí, señor. y lo recogía cada mes en Secretaría de Privada. Presidencia. Sí, señor. Usted se apersonaba ahí Sí, señor. y había una persona que se lo entregaba. Así es. Y esa persona que se lo entregaba normalmente era. Fíjese que algunas veces le explicaba yo aquí a los señores, bueno, usted estaba Sí. aquí, era un técnico, algunas veces que quedaba, algunas veces la señora secretaria, no recuerdo el nombre de ella, con el secretario privado, pues en el caso del presidente Saca, su despacho era un poco complicado para donde estaba la secretaria, entonces para uno era más fácil llegar donde la secretaria. El señor Charlep manifestó en su momento que las personas que iban a traer ese dinero firmaban un recibo. Le pregunto, ¿usted firmó algún recibo? Sí, señor, ¿Cuántas veces firmó esos recibos? siempre. De usted observar un documento donde esté la firma suya, usted podría decir si puede parecerse o no. Sí, señor. Podría, si en su caso yo le presentara un documento y usted lo podría observar, que Sí, efectivamente tiene la firma suya, puede verificar si tiene rasgos. Sí, señor. No digo que fuese o no fuese, sino que tiene rasgos a la suya. Sí, señor, porque yo quiero serle honesto, nunca dejé de firmar un recibo en ese periodo. Ok. Es más, fíjese que cuando dio la lista el presidente don Elmer Charles, a mí no me mencionó. Sí. Se dieron cuenta, yo no estaba ahí, pero soy honesto en decirle. Vamos a pedirle si lo pueden poner solo para que verifiquen la firma y si él puede decir si tiene algún rastro. Lo vamos o a no. escanear porque no está escaneado. Ah, ok. ¿Ya lo tenemos? Sí, por favor, hay que ponerlo. Sí. Vaya, señor Sestoni. Ahorita voy. Quiero comentarle previo a que usted lo verifique. Ah, sí. Quiero decirle que es una copia íntegra. Ojo con esto. Sí, Es no- una no se copia preocupe. íntegra del recibo que está en original en la Fiscalía General de la República y en el proceso correspondiente. Es Sí, una sí. copia íntegra. No Sí. estamos sacando otra copia. No. Quiero verificar si efectivamente la firma que se encuentra en la parte de abajo del recibo, si efectivamente tiene rasgos a la firma suya, o si no considera que no es o que No, tiene señor, rasgos. esa es mi firma. Esa es su firma. Sí, señor. Por Sí. lo que decir, ese recibo es entonces de lo que usted firmaba en Casa Presidencial. Así es. Le reitero la pregunta. Sí. Ese recibo, Sí, señor, ese recibo es el que yo firmaba en Casa Presidencial. ok, el concepto en que recibía usted ese recibo Sí. es diferente al que usted nos ha planteado. Diferente Según usted lo dice, semánticamente, pero no diferente en el concepto exacto. Semánticamente puede ser distinto, pero al final de cuentas creería que es la misma. para usted es lo mismo bonificación especial que complemento salarial. Sí, señor. Y No de- sé la diferencia que usted podría verle, porque yo no la veo, pues, honestamente, y con todo respeto.